LDL. Si usted tiene el colesterol alto, seguro que estas siglas le suenan. Hoy hablamos del último grito para combatirlo. Lo que popularmente se conoce ya como el colesterol del malo, se combate ahora con la vacuna del colesterol. ¿Ah? Y la verdad que las cifras asustan. En España se estima que 50 de cada 100 adultos tienen niveles elevados del colesterol malo. Esto significa que el asesino silencioso afecta a cerca de 20 millones de personas, se dice pronto. Bien, pues el último grito para combatirlo es eso que se llama popularmente como vacuna del colesterol, el nuevo medicamento que se administra con inyecciones y que pone a raya la grasa en nuestras tuberías. Pero, como tenemos a quien más sabe de esto aquí en nuestra mesa, pues, ¿qué les parece si hablamos de para quién o quiénes está pensada? Ya está con nosotros Roberto Martín Reyes, que es jefe de cardiología del Hospital Universitario de la Luz. Roberto, buenos días. Buenos días, María. Muchas Fíjate gracias. que decíamos al arrancar que, claro, tú piensas este fin de semana, ¿qué cosas has tomado que sabes a ciencia cierta que no son buenas para el corazón, para por ejemplo, los torrenillos, el cocidito, la pringadita de tocino, Pero hay formas de combatirlo. Entonces vamos a ir de lo importante a lo más... La vacuna del colesterol. Por ejemplo, yo si ahora mismo me hago un análisis y tengo los niveles altos de colesterol, ¿me la podría poner? O sea, en tu caso, no. Asumiendo que no has tenido nunca ningún evento cardiovascular. Es decir, lo que se denomina vacuna del colesterol se denomina así porque comparte un mecanismo de acción muy parecido a lo que hemos utilizado últimamente en las vacunas para el tema del COVID, que era el uso del RNA, que en este caso actúa sobre una proteína que está a nivel hepático, que es la que se encarga de eliminar los receptores de LDL. Si la eliminamos esta proteína, hacemos que el hígado sea más capaz de recapturar ese colesterol malo y no esté circulando por nuestras arterias. Imagínate que estuviéramos en una especie de barrio sésamo, para que nos hagamos una idea de cómo funciona esta vacuna. Cuando habláis de inhibidores y de que es capaz de reducir en casos con problemas graves cardiovasculares hasta más de un 50% los niveles del colesterol malo, ¿cómo funciona? ¿Cómo inhibe la vacuna? Básicamente lo que hace es recapturar el colesterol para eliminarlo. Que no esté circulando por nuestras arterias, lo mete a nivel hepático y se elimina, se metaboliza. ¿Vale? Que sería como un cazador de grasas por las Correcto, arterias. sí, haría eso, o sea, haría una función de recapturación del colesterol malo y posterior eliminación. Es su función principal. O sea, aquí básicamente hay una cosa muy importante. En los pacientes que ya han tenido eventos cardiovasculares, que es lo que denominamos prevención secundaria, en estos casos los niveles de LDL, del colesterol malo, como habéis denominado, son niveles cada vez menores los que se piden. Estamos hablando de niveles entre 55 y 70 en casi todos los pacientes. ¿Esto qué pasa? Que habitualmente con la medicación que hasta ahora hemos usado, que son las estatinas, y es un poco la piedra angular del tratamiento de los pacientes que han tenido un evento cardiovascular, a veces llegar a esos niveles es complicado. Estos nuevos fármacos, estos nuevos fármacos inyectables, o lo que hemos denominado vacuna, hacen ese plus para llegar a esos niveles que hasta ahora era complicado llegar. Doctor, y siempre el colesterol para detectarlo es una analítica, eso es evidente, pero ¿hay algún síntoma, algo que un paciente pueda sentir que a lo mejor dice esto es un indicador de que puedo tener el colesterol alto? O sea, realmente el colesterol alto muchas veces se ha denominado el enemigo silencioso porque no duele, no tienes por qué sentir nada. Hay a veces en pacientes que son dislipemias o problemas de colesterol familiares que sí que tienen estigmas a nivel de piel y a nivel de los ojos, que son como depósitos de colesterol que se llaman xantomas y xantelasmas, que podrían indicar que tienes unos niveles de colesterol muy elevados. Pero lo habitual, a tu pregunta, sería no notar nada. No hay nadie. Y habitualmente por eso se recomienda hacer una revisión anual, al menos una analítica al año, y en poblaciones especiales a lo mejor incluso una vez cada 6 meses, pero con una al año podría bastar para detectar estos niveles de colesterol Porque altos. ¿qué es la proteína A, que ahora se dice que es como si dijésemos que tenemos una huella marcada en el ADN? O sea, por ejemplo, si nuestros padres, abuelos, tatarabuelos han tenido o son de tener el colesterol malo alto, tenemos muchas posibilidades, Estamos predispuestos. ¿no? Pero ¿cómo lo detectamos o cómo sabemos? La lipoproteína también se detecta en sangre. En la misma analítica en la que te haces un análisis de colesterol puedes determinar el valor de lipoproteína. ¿Qué valor o qué importancia tiene la lipoproteína? La lipoproteína, la verdad, quedaría para solo un programa prácticamente, y básicamente, por hacer un resumen, es un marcador de riesgo cardiovascular que ahora, digamos, usamos para aquellos pacientes en los cuales los niveles están un poco en niveles indeterminados, para ver si ese paciente puede tener un riesgo mayor que otro,
con unos niveles parecidos. La lipoproteína efectivamente viene muy determinado genéticamente, es difícil variarlo con dieta, ejercicio, incluso con medicamentos. No hay medicamentos que bajen la lipoproteína, lo digo porque esto sí es un mensaje para todos los pacientes o todo el mundo que nos esté escuchando. No hay que asustarse con el valor de lipoproteína A que aparezca en tu analítica. Ahora mismo no lo podemos modificar, es un dato más que el médico tiene que usar a la hora de hacer la valoración del paciente en consulta. Es decir, es un riesgo añadido que habrá que ver de qué riesgo partimos. Si es un riesgo bajo, pues no va a cambiar mucho, y si es un riesgo alto puede incitar a que el médico le prescriba un fármaco o no. ¿Vale? Y hablando de prescribir fármacos, por ejemplo, hemos dicho la vacuna solo en casos en los que pues has sufrido un problema grave de salud cardiovascular, pero cuando te mandan la pastilla del colesterol, o sea, esos casos en los que el colesterol está elevado y hay que bajarlo de alguna manera, ¿esa pastilla, por ejemplo, es ya para toda la vida? Es una muy buena pregunta, María. Esto es una pregunta de todos los días en la consulta. O sea, habitualmente lo primero que debemos de remarcar es que es muy importante hacer una dieta equilibrada. En España, afortunadamente, aunque tengamos nuestros rednitos, también tenemos una dieta mediterránea que es ejemplo para todo el mundo. De nuevo, la OMS la ha puesto como ejemplo de alimentación y lo tenemos a mano, y eso yo creo que nos debemos de apoyar en ello, no debemos de perder esa perspectiva. El ejercicio diario, de los cuales 150 minutos sean de intensidad moderada, también es algo aconsejable. No solo dar un paseo sencillo no es hacer ejercicio, hay que hacer un poquito más, ¿vale? Que ese es otro mensaje que es importante. Y luego hay dos mensajes muy importantes con respecto, ya te respondo a tu pregunta, con respecto al tema del manejo del colesterol. No todos los pacientes que tienen colesteroles por encima de 200 son pacientes que tengan un riesgo elevado. Hay perfiles de riesgo aterogénico y no aterogénico, y eso es importante. A veces la publicidad puede llevar a crear falsos mensajes. Y no todos los pacientes que necesitan tomar medicación o que necesitan bajar el colesterol tiene que ser con estatinas, que es un poco la pregunta a la que comentaba. Entonces, en aquellos pacientes que tengan un perfil de riesgo cardiovascular aterogénico, o que tengan la lipoproteína A elevada, o que tengan un Doppler de carótidas con enfermedad arteriosclerótica, es decir, que tenga estigmas ya de que hay algo de enfermedad, aunque no haya tenido todavía ningún síntoma, en estos pacientes sí que puede ser útil las famosas estatinas, ¿vale? Que son la pastilla que comentabas. En aquellos pacientes que no tengan nada de esto y sea un perfil de riesgo no aterogénico, esos pacientes hay que hacer mucho hincapié en la dieta, hay que hacer mucho hincapié en el ejercicio, y luego hay complementos que pueden ayudar, como son levadura de arroz rojo, que puede ayudar al control del colesterol. Pero ya estamos hablando de un perfil de pacientes de riesgo habitualmente bajo, ¿vale? Entonces, no todos los pacientes que tengan colesterol por encima de 200 tienen un riesgo elevado. Hay perfiles que sí y perfiles que no. Roberto, gracias por habernos dado tanta luz con esto del colesterol del malo. Por cierto, atención con el llamamiento desesperado que hace este hombre. En Barcelona, mensaje para los carteristas, es tremendo. Verán por qué. No tengo nada de valor en mi carro, solo tengo máquinas de soporte vital. Lo digo porque hace una hora me habéis intentado robar. Si me robáis, dejaré de respirar. No lleva nada de valor, y los carteristas, aprovechándose de su indefensión, no dudan en intentar robarle en las bolsas. Así que desesperado ha lanzado este mensaje en las redes sociales desde Barcelona para decirles que lo único que me puedes robar es la vida, porque todo lo que llevo en mi mochila lo necesito para respirar. Por cierto, a ver, yo no sé si van a ser ustedes capaces de esquivar